Bueno, gracias, Pedro. Estuvimos haciendo un poquito de tiempo porque sigue habiendo problemas con el tránsito. Supongo que se irán incorporando los rezagados en el transcurso de la jornada. Gracias por la presencia. Me toca hacer la presentación. Voy a aprovechar unos pocos minutos para hacer unas breves parroquiales, de contarles un poquito en qué estamos en la asociación antes de entrar al panel. Cuáles son los principales temas que están en la mesa de debate, las principales reivindicaciones de nuestro sector, expresadas por la asociación. En primer lugar, toda la cuestión de riesgos del trabajo, que ya estamos a prácticamente un año de entrada en vigencia de la modificación de la ley de riesgo del trabajo y que hemos comentado y debatido acá en este mismo ámbito. Brevemente, un poco para los que ahora aparecen como iluminados y vienen con ideas, hay que recordar que la trayectoria de APA en este sentido, que logró en su momento la inclusión de los productores dentro de un sistema que estaba concebido y que es de alguna manera de la seguridad social, se logró en su momento. Vamos a hacerla breve, pero en el 2009 también se estaba pretendiendo introducir un tope a las comisiones y también producto de la labor de APAS en ese momento se logró la eliminación del párrafo que ponía tope a las comisiones y que lamentablemente fue introducido en la reforma del año pasado. Producto de la labor de APAS y de FAPASA se logró una resolución conjunta de la superintendencia que mantuvo el statu quo sobre las comisiones de los contratos que no habían cumplido la anualidad, las viejas condiciones, y se logró además que se reconociera el IVA sobre el tope del 5%. Seguimos en esta labor generando reuniones con las superintendencias y ahora estamos al aguardo de una entrevista con el superintendente Gaviola porque retomamos el planteo original de que este 5% sea considerado globalmente y no contrato por contrato, de manera que le dé mayor elasticidad, mayor posibilidad a las empresas para generar otro tipo de comisiones. Y también, sin perjuicio de ello, APAS ha presentado oportunamente, ya hace unos meses, un recurso de amparo en relación al párrafo disvalioso del artículo que pone tope a nuestras comisiones. Este recurso de amparo, bueno, está tratando de sortear la primera instancia, que es el fuero que le corresponda, si es el contencioso administrativo, que es donde lo presentamos, o si es el fuero de la justicia comercial ordinaria. Seguimos en esto, bueno, con toda la fuerza. Otro de los temas que estamos en conversaciones tiene que ver con la ley de lavado de activos y las implicancias que tiene para nuestro sector. Ustedes recuerdan que esta ley fue presentada a mediados de los 90 por el doctor Menem, fue aprobada en el año 2000 y es una ley que lamentablemente nos incluyó como sujetos obligados. Digo lamentablemente porque incluso esta inclusión contraría las propias recomendaciones del GAFI y contraría hasta el sentido común, porque nos obligaba a tener una carga administrativa duplicada, innecesaria. Y bueno, ya sobre este tema en nuestro congreso en Chapalmalar, al poquito tiempo de dictada la ley, ya fuimos la primera institución que abordó este problema. Recuerdo una muy sesuda y minuciosa intervención del doctor Quintana, donde finalmente concluía que había que propiciar
modificaciones para que el hilo no se corte por lo más delgado, como, bueno, lamentablemente podía ocurrir. Producto de la labor de APAS y otras instituciones, y así lo reconoció la resolución 230 de la UIF, fuimos desobligados los productores, o sea, salvo que interviniéramos en operaciones de seguros de vida o de retiro. Esta resolución 230 de hace un par de años que logramos no nos desobligaba, sin embargo, de lo que nosotros habíamos introducido como un elemento fuerte de negociación, más que de negociación, una argumentación contundente, que era que nosotros estábamos obligados por el propio artículo 10 de la ley 22.400 a prestar toda la colaboración al asegurador, y también en este sentido para la reunión del material que permita conformar los legajos de identificación del cliente. Bueno, autocríticamente hay que decir de que no todos los productores, a pesar de la prédica de APAS y de otras instituciones, cumplieron cabalmente con esta obligación de colaborar con los aseguradores para reunir el legajo del cliente. Y intuimos que, bueno, por lo que hemos leído y por los comentarios, que algunos aseguradores se han escudado ese incumplimiento de la conformación del legajo del cliente en que no recibían la colaboración suficiente de los productores asesores. Está originando ahora una intención de modificar esta resolución 230, volviéndonos a incluir como sujetos obligados, pero desobligándonos de todas, o sea, de juntar nosotros el legajo y tenerlo en nuestras oficinas por 10 años, de tener un manual de procedimientos, de nombrar un oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera, de hacer los reportes de operaciones sospechosas, dejando en cabeza nuestra solo la obligación, o reiterándola en definitiva, de colaborar con los aseguradores en la reunión de esta documentación. Seguimos conversando con las autoridades para que, bueno, también esta obligación tenga un poco de equilibrio y un poco de sensatez, porque también detectamos que se piden a veces cantidad de elementos que no tienen ninguna congruencia con el tipo de operación o de siniestro del que se está tratando. Así que seguimos en este tema. Seguimos en el planes. La asociación trabajó toda la primera etapa hasta la presentación ya hace un año en Casa de Gobierno del Plan Nacional Estratégico del Seguro. Y con posterioridad, dicho sea de paso, el 17 de octubre se hace una jornada en la Facultad de Ciencias Económicas, donde va a intervenir el Bernardo Klinsberg con una conferencia y se va a hacer un balance de lo actuado en este último año, que es donde se están debatiendo los cómo. O sea, en el primer año y hasta la presentación, el plan era hacia dónde apuntábamos: un crecimiento del PBI, el desarrollo de nuevas coberturas, etcétera, etcétera. Todo un paquete de excelentes y muy buenas intenciones. Todo este último año se está debatiendo el cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a lograr este crecimiento del PBI y el desarrollo de nuevas coberturas. Algo se va a hablar acá en la mesa, y con un objetivo que es la modificación de las leyes fundamentales que rigen nuestra actividad. Nosotros participamos en todas las mesas, no solo en la que discute las leyes, sino en los 6 o 7 ejes temáticos en el que se subdividió toda la labor del planes. Y ahí, bueno, participamos con claridad, con honestidad, expresando nuestros puntos de vista. La mayoría son coincidentes con otros sectores, llámese cámaras aseguradoras, liquidadores,
en fin, todos los que intervienen en el quehacer del seguro. Y en otras, bueno, tenemos disensos que los expresamos también abierta y honestamente en la mesa. Algunos de esos disensos tienen que ver con la facultad que tenemos para realizar la cobranza, que la ley no la define como una posibilidad, sino como un derecho. O sea, el productor siempre tiene derecho a la cobranza, esté o no esté autorizado para ello. La única distinción son los plazos en que rinde esta cobranza al asegurador. Y sostenemos esto no como un derecho corporativo o sectorial, sino como un derecho que está en favor de los asegurados, a los cuales se le da certeza de que si utiliza el medio de pago de los productores también tiene fecha cierta, al igual que cualquiera de los otros sistemas que por otra parte ya son predominantes en el sector. Nosotros nunca nos opusimos a la cobranza bancaria, siempre nos opusimos a la uniformidad y a la obligatoriedad de la misma. O sea, convivimos con ella y si fuera por nosotros obviamente nos desligaríamos de una tarea que es realmente tediosa, pero que bueno, tiene fundamento en una serie de cosas que ustedes conocen mejor que yo. Otro de los temas en debate tiene que ver con los agentes institorios, la posición de fondo de la asociación y de la federación es si se llega a una reforma de la ley de seguros, es la eliminación de esta figura que jugó un papel en otros tiempos, pero que hoy es completamente innecesaria para el desarrollo del seguro en la Argentina. Y no tenemos nada contra los agentes institorios, son personas físicas iguales que nosotros. Simplemente decimos que bueno, pueden capacitarse al igual que lo hacemos nosotros, rendir su examen de competencia y obtener una matrícula. Esa es la posición de fondo, que es la desaparición de esta figura que perturba el sector asegurador. Y en el mientras tanto estamos planteando que se cumplan con las resoluciones que están vigentes. Una de ellas, que salió de nuestro congreso de Ostende del año 2004 y se firmó en el año 2005, es una resolución bien sencilla que dándole cumplimiento pondría un poquito de orden y claridad, que es que haya un contrato, que esté inscrito en personas jurídicas, que haya un registro por parte de la superintendencia de estos contratos y que además no se desvirtúe la figura del agente del mandato, restringiéndola a punto tal que pasa a ser un productor encubierto sin cargas, sin obligaciones. O sea, si quieren esa figura del mandato, bueno, que sea figura del mandato. Es una extensión, una longa mano, como decía Morandi, de la compañía. El agente institorio tiene la facultad para aceptar, rescindir, prorrogar, etcétera, etcétera. Otro de los temas en debate tiene que ver con las figuras de los organizadores, que han sido, me refiero siempre a los organizadores genuinos, no a esas figuras abstractas de vinculantes o que no aportan ningún valor agregado en la cadena de producción, pero sí el organizador genuino, que ha sido muy castigado y sobre todo por este tema de la ley de riesgo del trabajo. En relación a la cobranza también hay una cuestión de fondo, también si se quiere tiene algo de abstracción porque es el decreto 855 tampoco lo han cumplido quienes eran sus propios destinatarios, o sea, ni los bancos han cumplido con las leyes de seguro y tampoco con 855, pero es una rémora que está ahí y que nos gustaría que fuera eliminado de una vez por todas. Hubo distintos proyectos de ley impulsados en su momento por APAS, tuvo el proyecto de Polino, el de D'Ambrosio y Patterson, el del Juan Carlos Lucio Godoy, que estuvo disertando aquí este año, esos tres proyectos parlamentarios pidiendo la derogación. Y también nosotros en el Congreso de Chapadmalal nos dirigimos al entonces presidente Néstor Kirchner solicitándole que lo derogara este decreto. Bueno, hoy día la superintendencia, con quien APAS mantiene una relación excelente de respeto, de ida y vuelta,
se ha manifestado a través del superintendente por la derogación de este artículo, cosa que nosotros aplaudimos y esperamos que se concrete a la brevedad. Otro de los temas en debate es el tema de la transferencia de tareas a los productores, que bueno, no es un mito el tema de que nos han transferido tareas los aseguradores, y nosotros no lo decimos ni como queja ni como reproche. Es un hecho con el cual esencialmente coincidimos, porque el producto del desarrollo tecnológico y del avance de esta relación se ha mejorado muchísimo la relación entre aseguradores, productores y productores y clientes. Los que tenemos algunos años recordarán el fárrago dendoso que se mandaba para corregir el chasis o la patente o alguna cosa que había sido mal transcrita, que bueno, que hoy se tiene todo eso mucha más claridad, todo tiene mucha más inmediatez, es decir, no hay vuelta atrás, no nos quejamos por eso. Cuando nosotros exhibimos el tema de la transferencia de tareas, estamos planteando también un equilibrio en la relación. Esa transferencia conlleva un costo económico para nuestro sector y entendemos que esto debe ser remunerado adecuadamente. Bueno, no quiero extenderme en las parroquiales. Les voy a presentar brevemente al panel. Es un panel de lujo, va a conducir el licenciado Fernando Tornato, quien les va a explicar cómo es la metodología del desarrollo del encuentro, y está integrado por el señor Antonio García Vilariño, Daniel González Girardi y Enrique Evia, todos profesionales de reconocida trayectoria y que van a abordar esta temática desde distintos ángulos, y con la conducción de Fernando Tornato, quien seguidamente les explicará cómo se va a desarrollar. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuando planteamos la idea de este nuevo encuentro en Rodicio, se quiso hacer de una forma distinta. Como dijo Manuel, tenemos 3 calificados profesionales. La idea no era de hacer 3 calificadas debates o, conferencias, sino llevarlo a algo más parecido a una charla de debate, no aguardar el final de cada exposición para que uno pueda hacer una consulta o incorporar una opinión. Para eso tengo un segundo micrófono, no es que la radio me transformó en micrófono adicto, este es para ustedes. Entonces, de nuevo, la idea es hacerlo lo más interactivo posible. Tenemos un temario de referencia que no es exclusivo, pero que tiene que ver fundamentalmente con algo que el mercado viene sufriendo, del cual vamos a discutir o no si realmente está totalmente convencido de cuál es la implicancia que tiene hoy y a futuro todo lo que tiene que ver con las grandes catástrofes que hemos venido teniendo a través de lo que es el cambio climático, el surgimiento de nuevas coberturas, la discusión sobre las coberturas que faltan, como para decir, hacen falta nuevas coberturas y cuáles serían, y obviamente siempre dentro de un marco de lo que es la importancia del asesoramiento profesional. Cada vez que planteemos lo que bien decía Manuel, de nuestra pelea, nuestra discusión respecto al tema institutorios, obviamente lo que estamos privilegiando es el asesoramiento profesional. De ahí la importancia de tocar estos temas, que como vamos a ver, tienen y mucho que ver en esa tarea que nosotros desarrollamos con los clientes. Así que a partir del inicio, que lo va a hacer Antonio García Vilariño, en lo que tiene que ver con el marco económico, queda abierto el micrófono para que ustedes me hagan la seña, y de nuevo, que lo hagamos lo más interactivo posible. Creemos que va a ser una experiencia diferente, pero sobre todo más enriquecedora. ¿Sí? Antonio. Bueno, buenos días a todos. ¿Esto está operativo? Bueno, buenos días a todos. En realidad, como eso se pensó como un debate, como una charla, intercambio de ideas, la intención es que antes de que pudiera intercambiar ideas con los especialistas en cambio climático, en nuevas coberturas, tratamos de tener una idea común de cuál es la composición actual del mercado. No tengo duda que ustedes la conocen mucho mejor que yo, la conformación del mercado, porque cotidianamente conviven con las compañías y saben exactamente cuál es la situación de esas compañías, porque ven cómo pagan sus primas, cómo perciben los siniestros, los asegurados que ustedes
han acercado a las compañías, con lo cual la sensación la tienen. El tema es que el desafío del cambio climático, o el desafío de nuevas coberturas, o la propuesta de planes tiene un marco muy ambicioso que requeriría contar con un mercado de compañías para ellos y por supuesto una excelente herramienta para ustedes. Sé que también nos preocupa cuando se habla de nuevos productos del sector de planes, porque se habla de seguros obligatorios con retribuciones similares a las que seguían RT, lo cual también es un tema complejo que habrá que ver cómo se resuelve para que no sea un disparador negativo, de más trabajo y poca retribución. Sobre todo por la especialización que va a requerir esos nuevos productos de cambio climático, terremotos, inundaciones y todo lo que han vivido en diferentes instancias en los últimos meses, en el último año. La Argentina no es un país catastrófico, porque no tiene los grandes huracanes, no tiene los grandes problemas, pero tampoco tiene sus compañías la potencialidad patrimonial que tienen otros contextos del mundo. O sea, la realidad es que nos movemos con unas 200 compañías de seguros, incluidas de todo tipo, especializadas, no especializadas, incluidas las RT, con una emisión que supera poco más de los 80.000 millones anuales, primas netas de 67.000, 68.000 millones, pero patrimonios que apenas superan los 20.000 millones. Entonces, este es el contexto en el cual todos ustedes operan con diferentes niveles. Esa prima tiene una siniestralidad promedio del 60-62%, o sea, lo cual revela que el mercado tiene una siniestralidad interesante que muchas veces todo el resultado técnico negativo. Los gastos del 47-48%, en gran medida muy influenciados por los gastos de explotación, por la sensación de inflación. Evidentemente los gastos fijos para las compañías, como para ustedes en la estructura, han evolucionado mucho porque los costos se han incrementado. Esta es una realidad. Por eso ese 47% que puede resultar llamativo. Con esto se llega a compañías de seguros que tienen una alta pérdida técnica, que puede oscilar en el 8-10%, por un resultado positivo del 5-6% por la renta financiera. Renta financiera acompañada según los momentos con mejor evolución de tasa de plazo fijo, títulos públicos de renta y demás. Sabiendo que si tenemos un patrimonio de 23.000 millones, ya tenemos 8.000 millones en inciso K. En realidad el mercado ya ha aplicado 8.000 millones de sus activos en inciso K. Esto nos da una idea de lo que es la composición del mercado donde ustedes operan, en el cual los especialistas verán cómo insertan las nuevas coberturas. La siniestralidad, o sea, de automotores, pasó antes de la inundación de un 62% a un 65%. No parece tanto porque estuvo bastante concentrada, porque no había tanta cobertura tampoco. O sea, en los riesgos combinados y demás, había daños por agua, pero no había inundación, por ejemplo, con lo cual mucha expectativa del seguro no se cumplió. Y en los impactos sí tuvo impacto de las compañías básicamente que tenían radicación en La Plata. Si ven los números de Federación Patronal, de la Unión Urbana y de Copam, van a ver cómo impactó esa siniestralidad, pero en montos muy inferiores a los previstos por los tipos de coberturas que se tenían. Un impacto muy grande tuvieron los riesgos agropecuarios, con una siniestralidad que superó el 105%, aún mirada con mucho optimismo, sobre primas ajustadas, y eso llevó a un mercado que resultó con resultado técnico neto positivo, pero teniendo en cuenta el resultado financiero. Ustedes hoy más que venden es automotores, hoy más del 40% del mercado es automotores. Ese mercado de automotores, el 50% lo tienen 6 compañías. De esas 6 compañías, 2 tienen el 50% del 50% y 4 tienen el 50% restante. Esto revela cuál es la concentración, básicamente en la que ustedes operan con mucho expertise y muy fidelizados. Hay un 30% o más de autos sin herencia obligatoria, por lo cual cuando hablamos de seguros obligatorios hay que pensar cómo se aplican los seguros obligatorios. Y hablamos con muchos de ustedes de la reformulación que tendría que tener todos los seguros obligatorios, en especial de vida obligatorio, tal vez dando una dinámica de información que tiene la cobertura RT que este seguro no tiene. ¿Te puedo interrumpir? Sí, algo, pero la idea, creo que estás marcando una baja participación de las compañías en la problemática de riesgo climático, o por lo menos una baja aporte de capacidad de capital, o sea, en función de las pérdidas que hubo. Entonces la pregunta es, ¿existe una oportunidad para el negocio de seguros porque partimos de una base, o si la oportunidad comercial existe, no existe el capital suficiente para soportar ese crecimiento de demanda de productos? O sea, ¿hay capacidad en el mercado si hubiera un aumento por una obligatoriedad de seguro o por una mayor agresividad de la fuerza de venta? O sea, ¿el mercado lo podría soportar eso? O sea, vos estás marcando que el mercado no fue muy afectado por las pérdidas, porque no había demasiada oferta concreta de seguros. Ahora, si esa oferta por obligatoriedad
o porque el mercado sale a vender, a captar esa oportunidad, riesgo climático, el mercado de seguros, la capacidad, los capitales que se necesitan, ¿están desaprovechados o no existirían? No sé si fui claro con la pregunta. Sí, yo te entiendo. Yo creo que hay una realidad que, fíjate que es un tema tan ingenuo como la derecha obligatoria. Tenemos un déficit del 30 o 40%. Siendo una derecha obligatoria, el mercado muestra determinadas falencias. El tema es también ver qué productos tenemos para ofrecer en el mercado, porque si tenemos productos que Superintendencia puede autorizar con una dinámica que hace este acercamiento a algunos temas catastróficos, tal vez tendremos la herramienta del reaseguro. O sea, yo creo que los capitales en seguros no son inagotables por el reaseguro. Si bien Argentina ha tenido un cambio de paradigma muy fuerte en el reaseguro, el mercado ha respondido. O sea, tenemos esos 25 reaseguros operando, que si bien el núcleo fuerte está en 7-8, están dando respuesta. O sea, evidentemente hace falta una concientización y también hace falta productos. No estoy tan convencido que la obligatoriedad sea mágica. Hemos analizado en algunos momentos el tema agrícola en Mendoza, con Esteban Mendoza, que tuvo una alternativa, y el otro día una agroseguros que hubo en Interior de Desarrollos. Yo charlaba con algunos expositores y les planteaba, en realidad uno no busca el seguro obligatorio o el subsidio como una herramienta de salvación. El Estado, cuando subsidia, y un seguro de granizo, sabes que sin subsidio no funciona. O sea, porque no hay, o sea, tiene que haber una mezcla determinada para que no solamente sea el seguro de los pools de siembra o los grandes operadores, sino todos los productores, porque son los que te cortan la cadena, sobre todo la cadena de subsistencia en el interior. Vos tenés que pedir el seguro de granizo como la herramienta que permita que alguien cobre el subsidio, pueda resembrar, y que continúe pagando impuestos, continúe pagando tasa salarial y continúe pagando sueldos. Eso es un esquema de racionalidad. El tema es que no tenés el contexto fiscal. O sea, yo creo que las compañías están preparadas y creo que los productores, porque yo los conozco a muchos de ustedes, trabajo con muchos de ustedes en lo cotidiano, desde hace 37 años que estoy recibido, vivo de esto. Con lo cual uno ha vivido en una Argentina con muchos cambios, con una dinámica diferente, caída del INDER, reaseguro externo agresivo, transformación. Yo creo que los productores están preparados, pero el tema es ver las condiciones económicas para que eso funcione. O sea, esa es un poco la visión. Yo creo que las compañías están capacitadas porque tienen reaseguro. Y hay compañías muy serias y creo que el mercado está más solvente hoy que hace algunos años. Pero bueno, pero hace falta herramientas, ¿no? Hay un punto que es la mayor aversión o menor aversión al riesgo que puede tener una sociedad. Y por ejemplo, tomando nuestro estudio, trabaja mucho estudiando casos, como para poder llevarlos a ustedes. ¿Qué nos puede pasar a nuestro asegurado que le pasó al de al lado? Generalmente el estudio de casos te permite ubicarte en una situación que por ahí en 50 años no la tendrías, pero bueno, puedes transmitir esa experiencia y ver si están preparados. En el caso del sismo de Chile, un poco por lo que vos decís, Antonio, los daños fueron por 25.000 millones y los asegurados fueron por 8.000 millones. O sea, fíjense, un país que convive desde el año... es catastrófico. Claro, con un tema de una intensidad tal como es un sismo, porque no es como nos pasa o nos ha pasado a nosotros, una inundación o un granizo fuerte. O sea, convive con eso. Yo he estado muchas veces en Santiago, he vivido movimientos en los cuales he salido desesperado del hotel y la gente me miraba diciendo, ¿qué haces acá? Y ya no pasó nada. O sea, conviven con ese riesgo y mucha gente no lo ha asegurado. Entonces, más allá de la capacidad, yo creo que hay una migración, que ahora es un momento más propicio, en el cual la sociedad está, digamos, con una disposición mejor para transferir esos riesgos que antes los tomaba como hechos de Dios, o sea, causas que eran, se daba por sentado que podían suceder. Hoy la gente ya no le gusta tanto convivir con esos riesgos y creo que hay una plataforma para empezar a pensar cómo transferirlos al mercado de seguros como una opción, ¿no? Y una oportunidad. Cuando nos reunimos previamente para charlar un poco cómo iba a ser estas charlas, yo les citaba a mis colegas que el seguro de incendio nace con el incendio de Londres en 1666. O sea que a partir de grandes catástrofes se generan grandes oportunidades, ¿no?
y el seguro, la historia del seguro está marcada por estos hechos, ¿no? Donde corremos atrás y vemos qué solución le podemos dar a la comunidad. En La Plata hubo entre 700 y 800 millones de pesos de daños seguros. Y los subsidios llegaron a los 60.000 millones, que no se pagaron, pero se plantearon las obras por 4.000 millones. O sea, realmente hay una limitación en cuanto a la toma de cobertura, y yo no sé realmente hoy, desde que hubo una inundación, cuántas coberturas nuevas se generaron en La Plata, lo desconozco. Pero sería interesante verlo realmente cómo, sacada la conmoción inicial por la preocupación cuando llueve, porque yo tengo compañías clientes en La Plata y hemos visto funcionarios que estuvieron nadando con su auto. Entonces cuando llueve, sí, a ver cómo lloverá. Pero yo no sé si eso repercutió, y fíjate que tampoco surgió una iniciativa de aseguramiento mucho más intensa que la que había antes. Esto es lo que a veces te genera incertidumbre, es como que todavía no llega la convicción a que estos riesgos hay que asumirlos, no solamente rezar ni tener las plegarias, sino que asumir que existe la consecuencia. Me parece que habría que tener en cuenta una situación. Hola, ¿escuchas? Sí, no, quería decir respecto de lo de Chile y después si querés lo asociamos a La Plata. Sí, Mario. En Chile había la cobertura incluía una tasa obligatoria, que era como una especie de impuesto para cubrir riesgo catastrófico. A alguien se le ocurrió en algún momento, como tantas cosas que se ocurren, que ya no era necesaria esa tasa, ¿sí? Y al levantarse la tasa es una cuestión cultural, es simplemente eso. Hasta que no ocurra el nuevo terremoto, nadie se iba a fijar. Pero sí, está bien, pero no pasa. O sea, este es el tema. Entonces, si no existe la obligatoriedad de cubrir para todos, no solo para los que tienen la catástrofe, sino para todos, es imposible que resulte. Esto funciona así en todas partes del mundo. Pasa en el Caribe, todos pagan la tasa. Cuando no pasó el huracán, se devuelve parte de la prima. Pero todos la pagan a la tasa. No es que la pagan solamente los que viven en la zona del huracán. Funciona así el riesgo catastrófico, no hay otra forma de que funcione, más allá de otros instrumentos, ¿no? Bueno, Carlos anunció recién algo que yo estaba queriendo consultar, pero me parece que estaría faltando, cuando se hablaba, por ejemplo, del caso del sismo en Chile o de La Plata, cuando se habla de un bajo porcentual, o no el porcentual ideal, de cobertura frente a los hechos catastróficos. La pregunta es cuáles son aquellos sectores que no toman la cobertura, si es un tema cultural o es un tema económico. Entonces, haríamos una composición de lugar, me parece a mí, que en el sismo de Chile hay un porcentaje determinado que han tomado esa cobertura. Sería interesante agregar cuál es el desarrollo económico de los sectores sociales de Chile que permitan tomar esa cobertura, en tanto y en cuanto el Estado no está participando anticipadamente frente al hecho, sabiendo que la cultura en Chile es la cultura del sismo, o la cultura de Santa Fe es la cultura de la inundación, ¿no? Sí, yo tengo el dato, es así el dato, exactamente. No, en particular. 74% de las viviendas afectadas no tenían ningún tipo de cobertura de riesgo climático. Del 26% que sí tenían, solamente el 10% eran seguros voluntarios. El 90% eran seguros hipotecarios, que tenían la obligatoriedad por norma de tener contratada este tipo de coberturas. Más aún. En La Plata vos tenías muchos seguros de Banca Assurance con hipotecas que tenían daños por agua, pero no tenían inundación. Cuenta reveló que hubo una gran frustración porque mucha gente pensó, y esto Carlos lo vivió por las consultas que hubo en su momento, mucha gente suponía que con el daño por agua tenía inundación y no sabía que no tenía la cobertura. Y eso lo vendieron los bancos a sus clientes de hipoteca, que tampoco los bancos le incluyeron en la cobertura de inundación. O sea, esto revela las inexactitudes o inconsistencias del sector, ¿no? Yo eso quería aclarar, ¿no? Que no tenemos herramienta, no existe la cobertura de inundación para viviendas y comercios, industrias. Entonces, por lo menos no es conocida en el mercado. No es extendido. Hay algunas compañías que tienen alguna cobertura con sublímite, porque yo conozco el caso de... Me ha aparecido últimamente. Nosotros nos cuesta mucho conseguir esa cobertura. Los clientes la piden. Lo mismo que la cobertura de riesgo ambiental, de riesgo ambiental.
todavía no tenemos esa cobertura para ofrecérsela a las industrias. Y bueno, estamos esperando eso. A mí me gustaría hablar sobre la pregunta que hizo usted, es un tema de conocimiento o conciencia. Yo creo que ahí hay un mix, claramente. Uno no puede eludir que hay una gran número de personas que no tienen acceso al seguro y que por eso no se toma el seguro. Pero también, como decía Antonio, hay un 30% de personas que no están cumpliendo con el seguro obligatorio, y habría que ver si esas personas, qué gama de autos son o qué modelos, y si realmente es un tema económico, es un tema de cultura de la sociedad, ¿no? Respecto de cumplir normas, ¿no? Entonces me parece que es un mix. Y respecto desde muchas veces en mi profesión me pasa que vamos a ver asegurados junto con productores, tratamos de hacer mapas de riesgos, de ubicarlos como están, y el asegurado no se resiste a pensar que tal situación le puede llegar a suceder. Entonces también no toman cobertura o la toman limitada, ¿no? Yo creo que yo acá tengo, el otro día estaba hojeando un libro que se llama Nuestro Terremoto, que es justamente el terremoto de Chile, que lo hizo una empresa que se llama Arauco, que es la empresa número 1 privada de Chile, que es productora de celulosa. Y ellos cuentan todo lo que fue el episodio del sismo. Tuvieron casi 2 años y pico en recuperarse, con lo cual uno va bajando muchos conceptos. Eso de que eso no puede pasar, y si me pasa cierro la puerta y me voy, bueno, eso es mentira. La vida continúa, y el día que te pasó tenés que ver cómo seguís operando, cómo seguís trabajando en cualquier situación catastrófica. Y uno de los aspectos que mencionan en el libro es una charla que tienen con el productor de seguros, en la cual todos los años, muy responsablemente, hacían un debate respecto a cuáles eran las pérdidas máximas. Y ellos ponían todo el énfasis en que se les quema una gran cantidad de hectáreas por las cuales se queden sin materia prima. El sismo lo tenían, pero una cosa menor que me puede pasar. A mí lo que me preocupa es, y destinaban casi 14 millones de dólares año en entrenar brigadas forestales. O sea, respondiendo a su pregunta, muchas veces hay una gran parte de gente que no tiene acceso a una cobertura de seguros y probablemente no la tenga por un tiempo. Lo que sí vemos es que la frecuencia y los siniestros de los riesgos climáticos, las fuerzas de la naturaleza, en general no han variado en intensidad o en frecuencia, sobre todo los sismos. Lo que sí han variado es intensidad de daños por mayor poder adquisitivo y mayor actores que pueden tomar cobertura. Más allá de que en algunos casos pueda ser obligatorio y eso contribuya a la esencia del seguro, que es generar una masa de asegurados que soportan la desgracia de otro. Pero creo que salvo algunos temas climáticos que pueda ser el calentamiento global con inundaciones, algunos eventos, digamos, uno agarra, por ejemplo, el otro día estaba revisando en el estudio algunas publicaciones, hay publicaciones de la Neugener, de Swiss Re, de años 70 y pico, hablando de los riesgos climáticos, factores catastróficos, digamos, casi con la misma intensidad que hablamos hoy. O sea, no son cosas nuevas, ¿no? Ustedes no pueden aseverar que también las compañías aseguradoras, yo hablo de Argentina, no conozco Chile, que limitan bastante el tema de riesgos catastróficos. Yo soy una persona, yo soy un productor individual, y cuando quiero aumentar los riesgos de, por ejemplo, inundación, todo riesgo operativo, se me hace imposible. No, 100.000, de 50.000, entonces, a ver, pongamos bien, porque las compañías también te están limitando a vender estos riesgos. No quiero pensar si les llevo 20 terremotos, seguramente van a decir que no. Depende.
justamente mi pregunta hacia Antonio, era si había capacidad o no había capacidad. Pero antes de haber capacidad o no, que lo va a poder refrendar Antonio, todos sabemos que una ínfima porción de las casas, de las viviendas particulares de la Argentina, tienen seguros de combinado familiar. Todos sabemos eso. Con lo cual, si lográramos que, como está trabajando APAS, en tratar de imponer un sublímite en el combinado familiar de inundación como obligatorio, lo lográramos, todas las compañías salían a comprarla seguro, como dice Antonio, y lo lográramos, habría un desafío enorme por parte de todos los que estamos acá, o de los que estamos en representación de los productores de seguros, para salir a ofrecerlo. Porque ni el incendio, ni la inundación, ni el daño por agua, hoy está, a pesar de que sobra la capacidad, porque el incendio sobra la capacidad, somos capaces de lograr que el 100%, el 80%, el 70% de las viviendas de la Argentina tengan la cobertura, con lo cual apuntamos a tener el producto, que es importante, pero tenemos un desafío, una responsabilidad y una oportunidad de, si existe la capacidad, trasladarla. Hoy hay capacidades que sobran, especialmente en el ramo incendio, que no logramos trasladarla a la comunidad. Es lo que le pasa al chileno con el terremoto. El argentino sabe que va a tener un incendio y sin embargo nos cuesta que consuma. Entonces hay un tema cultural, hay un tema económico importante, porque hay una priorización de los problemas y versus los riesgos en la economía familiar, pero también un problema cultural de que mucha gente puede pagar combinado familiar y no lo paga. En Chile hay un 70% de la gente que es dueña de la casa, no es poco. Es que hay inquilinos, hay un plan de dueños de hogar, por decirlo de una manera, que llegó al 70%. Y sin embargo el 70% de la gente que sabía que le podía ocurrir un terremoto no lo tiene. Entonces, me parece que tiene que haber, a raíz de estas situaciones que pasan, un cambio primero en el pensamiento analítico nuestro, en el pensamiento sistémico. Nosotros mismos nos tenemos que convencer de que esto cambió. Las Naciones Unidas tiene un informe que habremos escuchado todos por los medios de comunicación que dijo: esto va de mal en peor. Las inundaciones se van a profundizar, los problemas van a seguir profundizándose. Con lo cual, primero nos tenemos que convencer a nosotros para poder convencer a los clientes. Hay un caso que conoce bastante Enrique. Yo fui risk manager de la firma Aluar, y hace 10 años atrás, cuando armamos el mapa de riesgo, jamás pensamos que en Puerto Madryn podía haber una luz, excesiva cantidad de agua y barro, cientos de riesgos identificados, riesgos financieros, de compras, legales, ingenieros, grupos de trabajo. El mapa de riesgo se actualizaba año tras año porque la norma internacional a la cual se había certificado lo obligaba, y todos los años decía: clima, no pasa nada. ¿Y qué es lo que nos traía esto? Una satisfacción de apostar en contra del seguro climático y de apostar a favor del clima. Y eso genera adrenalina, por eso yo lo llamo, es una ruleta climática. Tener la plata acá en el bolsillo, de la que me vengo ahorrando porque no gasté en seguro de todo riesgo para el auto, porque no compré el combinado familiar, porque no compré la cláusula de la luz de todo riesgo operativo, porque no compré inundación, año tras año nos pagaba. Cada vez que apostábamos en contra del clima, a favor del clima y en contra del seguro, pagaba. En Aluar, cuando cambió y no avisó, porque cambió las reglas de juego de esa ruleta y no avisó, se cobró todo lo que había ahorrado con creces, más de 50 millones de dólares. Ahora, esto no es solamente para una gran empresa. Cuando hemos visto los informativos, todos los hemos visto, hay casas que quedaron destruidas cuando eran casas totalmente sólidas de mampostería, destruidas por viento, con lo cual ese sentido común que tiene el asegurador y ese pensamiento sistémico que tenemos nosotros para analizar y ayudar al cliente a diagnosticar y a dar tratamientos indicados, nos cuesta a nosotros mismos cambiarnos. Porque el otro día, por ejemplo, fui a ver una empresa cerca del parque industrial, cerca de la zona de Valentina Encina, me llamaron por el tema de incendio para recorrer, para hacer un relevamiento, les armé un mapa de riesgo, y resulta que cuando me di vuelta vi una mancha así de agua que les había entrado, y ni el dueño, habiéndose mojado las patas, me dijo: estoy preocupado por el tema de inundación. Es natural que se niegue el riesgo.
porque nadie puede convivir con la idea de que le va a pasar algo. Y es un desafío muy importante y difícil que tenemos nosotros, porque tenemos que convencerlos primero nosotros mismos, entender de que la ruleta climática ya no es negocio, que se cobra todo, que no te avisa cuando se lo va a cobrar, y no se cobra toda la prima que te ahorraste, se cobra todo el futuro, el tuyo, de tus hijos y de una comunidad. Hay otra situación, bueno, volviendo a este cliente no me habló del tema de inundación. Fíjense que lo acaba de vivir y me dijo que lo vivió varias veces. Entonces, es un riesgo complicado de manejar. ¿Por qué? Porque primero no se pueden manejar las causas. Son causas globales. No se pueden manejar las causas. Los efectos son muy difíciles de manejar. Porque por más que yo ponga barreras para proteger la fábrica o la casa, como hacen por ejemplo los locales de Cabildo, si la inundación o los daños por viento son enormes, es probable que no haya energía eléctrica por un tiempo importante, es probable que no haya luz, que no haya teléfono celular. Entonces las medidas de control para controlar los efectos también son complicadas. Entonces es un riesgo que no se puede gestionar. El principio básico de la gestión de riesgo es poder controlar las causas o controlar los efectos. Es más, el mundo, como se da cuenta de que las cosas van a ir de mal en peor, está pensando en lo que salvó a las especies humanas, o las especies vivas en el planeta Tierra, que es la resiliencia. La resiliencia no la aplicaron los dinosaurios y murieron. Y ese concepto de resiliencia, que es adaptarse para sobrevivir, lo están llevando a la infraestructura resiliente. ¿Para qué? Para adaptar las ciudades ¿a qué? A estar mejor preparadas tecnológicamente desde el punto de vista de infraestructura, de diseño y planificación urbana, para soportar estos embates de clima. Y si se ocurre, para recuperarse más rápido con planes de contingencia y planes de emergencia. Hay empresas como la Fundación Rockefeller que están aportando cientos de millones de dólares para las 100 ciudades resilientes del mundo. Siemens, la Suiza de Reaseguro está haciendo un plan de resiliencia con los agricultores pobres de Kenia. Le está subsidiando el seguro agrícola a cambio de reconversión para el tema climático de las unidades productivas agrícolas. Entonces, es difícil darse cuenta, no lo queremos aceptar. Cuando tenemos suerte y lo aceptamos, nos damos cuenta que no lo podemos controlar, ni las causas ni los efectos. Vamos al mercado de seguros y, como dice el colega, y hay capacidad para un poquito. Hay compañías que han puesto sublímites para el vendaval y el huracán. Entonces, no podemos controlar las causas, nos cuesta reconocer que nos va a suceder, no podemos controlar los efectos y hay poca capacidad. Y encima, cuando ocurre, genera lo que se llama inseguridad climática. Como hay inseguridad alimentaria, inseguridad de robo patrimonial o de la vida misma, hay inseguridad climática. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos eventos afecta fuertemente la psicología de la gente, genera saqueos, pone en serio riesgo y peligro el futuro de todas las personas de una comunidad. Entonces creo que el desafío nuestro es achicar la diferencia entre asegurados y no asegurados, con lo que tenemos, con las herramientas que tengamos. Pero esa es la misión nuestra y es una oportunidad de negocio. Muy pocas casas de la Argentina están aseguradas. Si logramos que nos den la herramienta de inundación, el desafío y la oportunidad de negocio es achicar la brecha entre asegurados y no asegurados. Y creo que esto va a contribuir a lo que es disminuir la inseguridad climática. Creo que es un desafío y una oportunidad. Pero creo que hay un tema cultural muy fuerte para trabajar. Ahora, yo hago una pregunta. ¿La falta de capacidad es de seguro o también de reaseguro? A mí particularmente me sorprendió que una de las aseguradoras más afectadas por el tema de La Plata, y hablo de autos, me diga que no tenía una cobertura de exceso de pérdida para un solo evento que por ahí le destruyó miles de autos. Una aseguradora física, una aseguradora, la fácil es una aseguradora que debe tener muchos contratos. Pasa en la venta, pasa en el climático, evidentemente hace falta una mayor conciencia aseguradora para que haya más bienes asegurables y genere más sacrificios. Si vas a asegurar exclusivamente las zonas donde cae el eso, más te va a ir, no vas a ese cargo. Ahorita se va a sacrificar. En agro tenés una conciencia agricultora, básicamente que gente sienta que tiene una gran vocación de seguro, era como negocio, que no tenés seguro básicamente el productor que tiene que asegurar porque está tratando de ahorrar los pesos, porque tiene que pagar la salida del impuesto y sobrevivir. Ahí tenés que ese es el sector ahí buscar masa crítica y masa táctica.
Por ejemplo, una confianza muy puntual, básicamente en Pool de Siembra, que tiene una gran vocación de seguro. Daniel, del otro lado, Mira, como digo, seguro básicamente los productores pequeños son iguales porque están tratando de ahorrarse los pesos, porque tienen que pagar la salida de impuestos y sobrevivir. Ahí si hay clientes que van a comprar la cobertura, yo me comprometo a financiarlo. Si no hay clientes, no me puedo comprometer a financiarlo por 1 o 2. Este es el mayor problema que tiene el mercado latinoamericano en su conjunto. Esto no sucede en otros mercados desarrollados, porque la compra de seguro alcanza cerca del 98%. Nosotros estamos muy lejos de eso, y esto es muy importante entender que el seguro no lo es, pero el reaseguro es capital expuesto a riesgo. Yo tomo una base de negocio, puedo cubrir cualquier cosa, pero tengo que tener del otro lado volumen, tengo que tener negocio. Esto es el mayor problema que tiene el mercado latinoamericano en su conjunto. Esto no sucede en otros mercados desarrollados, prefiero ponerlo porque la compra de seguro alcanza cerca del 95%. Piensen en eso. El sector privado tiene todas las posibilidades de apoyar esto, seguro que no lo es, el Estado tiene que participar, acá no hay riesgo. Yo tomo una base de negocio, puedo cubrir cualquier cosa, esta cifra que menciona el Chile lo muestra perfectamente, pero esto es un negocio. Cuando alguien pide un seguro para una negociación, la compañía le dice los suministros a 100.000 pesos, porque bueno, arriesgo es lo que te puedo poner otra cosa. Te podría dar 1.000.000 de pesos, pero para no arriesgo, arriesgo 100, el sector privado tiene todas las posibilidades de apoyar esto. No es solamente pedir la cobertura si la tienen por una seguro, lo que hay que salir es saber dónde están esos asegurados. El tema de la plata lo muestra perfectamente. No hay nuevos asegurados después de lo que pasó en la plata. Pero esto es un negocio. Cuando alguien pide un seguro para entiendo, Mario, porque la compañía le dice, también creo que en general las compañías han respondido bien, va a ser algún caso particular. Sin embargo, no hay nuevos asegurados. Esto es un ejemplo de lo que sucede. En un mercado que se acaba de destruir violentamente, pedir la cobertura que la tiene este equilibrio y todo, y no hay nuevos asegurados, nos muestra el tema de la ¿qué cobertura podemos ofrecer? No hay nuevos asegurados después de los afectados, no los hay. Y eso que para hacerla. Creo que en general las compañías han respondido bien, más allá de algún caso particular. Sin embargo, no hay nuevos asegurados. Esto es un ejemplo de lo que las acciones comerciales. En un mercado donde se acaba de destruir violentamente, donde hay muchos recuerdos que se perdieron, gente que murió y todo, y no hay nuevos asegurados, nos muestra qué cobertura podemos ir a ofrecer a ese lugar. Estamos frente a un problema de oferta. Tenemos que ver si hay un diseño de productos adecuados por parte de las compañías. Las compañías quieren, por de pronto, ubicar productos que no responden al problema. Y no me refiero simplemente a condiciones. También me refiero a las la escribió para hacerla. La pregunta es así, estamos en dos problemáticas que no, donde tiene que ver la cultura, tiene que ver con disponibilidad, por supuesto, de capacidad, tiene que ver con riesgo de compañía. Y me parece que hay un poco de las dos cosas, pero por lo que escuché hasta acá, depende mucho de los riesgos. Parece que en algunos riesgos de capacidades ociosas todavía no hay una demanda que va a despertar. Si hay un avance de productos, riesgo de material. Por ejemplo, el riesgo de RC. El riesgo de RC es un riesgo bastante percibido en general. Pero yo lo que veo es que por un lado se van disparando los importes que los jueces difieren las condenas y que no me parecen a veces discuto con los compañeros, es una barbaridad, 1 millón de pesos por una muerte. Tiene que ver con una muerte que parece miserable, porque estamos hablando en términos, digamos, del cambio real, de un poco más de 100.000 pesos. Somos el contador relacionado con la prima. Bueno, prima, lo que estoy diciendo es que desde un punto de vista del derecho de daños, 1 millón de pesos me parece que es hasta abajo. Entonces, pero si uno va a preguntar por qué las compañías ofrecen, el riesgo de RC es un riesgo
tan bajas, que a veces la respuesta que me encuentro es no tengo reaseguro. Por un lado se van disparando. No ofrecen para el mercado argentino. No sé si es cierto. Tiene la condena y que no me parece. Entonces pregunto, ¿no? Estamos frente a un problema de demanda donde podemos trabajar y mucho, estamos frente a un problema de oferta donde ¿qué se puede hacer? $1 millón era suficiente, no era suficiente en RC. Acá lo importante, yo entiendo que ustedes tienen que tratar de trabajar junto con el asegurado respecto a cuál es el valor de los riesgos y no hablar de sumas aseguradas. O sea, ustedes pueden abstraerse en algún momento y cuando están frente a su cliente, hacer un listado de riesgos y tratar de valorizarlos. Ahí por ahí queda más claro el aporte que puedan hacer, más allá de si podemos transferir o no la totalidad del riesgo a la compañía de seguro. No sé si me siguen en el concepto. Por ejemplo, de esa manera también podemos empezar a pensar cómo podemos reducir esos riesgos que no los podemos transferir. En el caso de la RC, que a priori aparece alta, es una de las más altas en Latinoamérica, o sea, es un valor bastante alto el seguro obligatorio de RC aquí en el país. Y después respecto cuando ustedes hablan de la inundación de La Plata, yo pensaba en qué manera, o sea, se podía reflexionar un poco respecto a cómo reaccionó el seguro y los asegurados a partir de la fuerte granizada de hace un par de años. Ahí apareció toda una oportunidad del mercado, las compañías enseguida se iban a ofrecer. Había compañías que no daban la cobertura de granizo y en un mes la daban. O sea, tomar esos ejemplos, ver qué resultado tuvieron. Obviamente es un seguro bastante más aleatorio que un seguro de inundación que castiga hay cúmulos ya por ahí establecidos por zonas, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad que no estaba y que se generó a partir de la fuerte granizada. Más de uno todavía debe tener algún modelo 97 o 2000 con algún golpe en el capó. Realmente se atribuía a la falta de reaseguro por un problema de infraestructura. O sea, escuché presentar el panorama de que si nosotros salíamos a vender la cobertura al día siguiente de la catástrofe, no había forma de colocarlo. Entonces, acabo de escuchar que se están sublimitando el huracán, por ejemplo. La cobertura del huracán, el naval ciclón tornado, se viene agregando casi en la totalidad de la cobertura de incendio. Ahora ocurre un hecho y se sublimita. Entonces, la reacción del asegurador es como que ante la eventualidad de un hecho catastrófico se toma como frecuencial. ¿Cómo se incorporan coberturas en forma mecánica como el seguro de vida en un seguro de auto? ¿Y por qué no se puede hacer el seguro de inundación como una cosa automática para crear un fondo de prima y de que eso cree conciencia? Absolutamente. Entonces, realmente, si no emana del que tiene que elaborar el producto y ofrecerlo a los que lo tenemos que comercializar, llámese reasegurador o asegurador, mal nosotros podemos dar las herramientas para poder salir adelante con este tipo de conciencia o cultura. Eso es lo que quería presentar, a ver si lo podría... Puedo salir en respuesta, aunque no soy del lado del mostrador de los aseguradores, y aparte no soy especialista de ese lado, pero para hacer un poco de abogado del diablo frente a nosotros los productores, hay un informe que estuvimos circularizando entre nosotros de la fábrica de idea más importante del mundo, por lo menos de Europa, que es la Asociación de Ginebra, Geneva Association, en donde les recomienda al mundo asegurador y a los estados a que empiece a revisar, al Estado que empiece a divulgar gratuitamente, a promover todo el tema de estadísticas, porque toda la estadística que había hasta ahora no sirve más. Y le está recomendando a las compañías de seguros que revisen todos sus modelos de cálculo del premio. Yo tenía un simulador acá que no lo pude poner a conectar por compatibilidad del monitor, donde simulaba el problema del Puerto Madryn y con un juego de ruleta. Yo le cargué una probabilidad de que llovía una vez por mes, con lo cual estamos hablando del 3,3%.
y veían cómo se simulaba ese juego de ruleta y eran todos felices con ese juego de ruleta porque siempre pagaban. Siempre llovía, pero no más de eso. Ahora, ¿yo qué probabilidad le cargo de que haya otro alud en Puerto Madryn? No lo sé. No sé, en ese modelo de simulación, no sé qué probabilidad cargarle. Y ese modelo de simulación es el que utiliza la compañía de seguros para calcular las primas. En mi siniestralidad, yo cargo mi siniestralidad en ese modelo. Y cuando hago la media, que es el promedio, que no es el promedio, pero es el número que más aparece, aparecen los 4.000 pesos famosos en mi cartera de autos, que es el monto que tiene CLEAS para pagar los módulos. Aparece, no hay ninguna ciencia. Cargan los datos y te aparecen, pero los datos de mi cartera o de la cartera de cualquiera de ustedes, desde el punto de vista del cambio de riesgo climático, no sirve. Entonces, ese tema de la luz en Madrid o la destrucción de un montón de viviendas que vimos en la provincia de Buenos Aires por el tema de viento, cuando queremos construir los modelos para tarifar, no sirve más. Entonces, el reaseguro, ¿qué prima cobra? Y esto estoy preguntando más que aseverando, si no lo digo yo, lo dice esta fábrica de ideas mundial. Muchachos, porque ese mismo informe recomienda que el trabajo tiene que ser en conjunto entre el Estado, el mercado asegurador y los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque cuando no se puede dar cobertura de indemnización, se puede dar algún tipo de protección financiera ex antes. O sea, juntar fondos para que estén rápidamente disponibles a la hora del siniestro. Y que eso baje la inseguridad climática. ¿Por qué? Porque da dinero rápidamente y baja los problemas de saqueo psicológicos y demás. Y se arman antes. No van al contribuyente a sacarle dinero. En Chile, de los 300.000 personas que se presentaron para pedir subsidios, solamente le aprobaron en menos del 10%. Quiere decir que los sistemas export tampoco ni son rápidos ni funcionan. Entonces, si no hay posibilidad estadística, probabilística de armar modelos rápidamente para dar cobertura indemnizatoria, que se armen modelos financieros donde se junte dinero, el Estado, el mercado de capitales que hará su negocio, el mercado de seguros que hará su negocio, y esos fondos sirvan para inyectar. El fondo, una vez que se termina, y quizás no, pero el primer paso quizás sea los fondos financieros y no quizás los fondos indemnizatorios. No es fácil en este contexto armar más capacidad de cobertura en función de la incertidumbre que genera este tipo de riesgo. Cuando fuimos a la póliza en la compañía que operamos, la cláusula se incorporaba. Una vez emitida la póliza, había que pedirla, cotizarla, y en función de eso, con una inspección salía la cobertura o no salía la cobertura. Y le pedimos a la compañía que las renovaciones las incluyera en forma obligatoria. Nosotros renovamos las pólizas integrales de consorcio con la cláusula de remuneración. No tuvimos ninguna anulación en toda la cartera y fue una decisión política de la organización en ofrecerla. Sacamos los recortes de los diarios, se los pusimos a todos los administradores y lo logramos en forma masiva. Tuvimos que cambiar la mentalidad de la aseguradora que lo pedía, la cláusula bien incluida y cotizada. Aquel que la quiere sacar tendrá que pedirlo por endoso y le bajaremos la prima. Pasa también con algunas compañías con cuidado con la cláusula de granizo, con la cláusula de sube y baja de tensión, que no la ponen en la póliza básica, hay que pedirla adicional y hay que cotizarla, y ya estamos vendiendo, estamos desaprovechando la oportunidad en la oferta. Marcelo, hay que ser más operativos. ¿Le puedo contestar a Marcelo? Muy breve. Te pregunto a vos, Daniel. Bueno, ¿qué cambio de paradigma en el asesoramiento estás haciendo ahí? En lugar de actuar como un asesor, estás actuando como un médico que da indicaciones. El médico, cuando te da una indicación, vos no te dice, si quiere ir a hacer un análisis, vaya a hacerse un análisis. Usted se queda internado acá si no me tiene que firmar consentimiento. Obviamente conlleva cierto riesgo, porque nosotros no somos médicos y vendemos. Pero de cierta manera, bajo determinadas circunstancias, cuando uno ya tiene el negocio plantado, tiene que trabajar un poco dando indicaciones, diagnosticar, indicar tratamientos, pero que vengan indicaciones. Nosotros no tenemos la facultad legal, porque la 22400 nos enfoca como asesores, pero de alguna manera en esta responsabilidad que tenemos que dar indicaciones, y esas indicaciones se cumplen con el cierto riesgo de venta, pero vos lo asumiste y te fue bien. Ahora, la mente humana es muy complicada. Yo la otra vez, hay algo que me partió la cabeza y dije, todo lo que creo que aprendí de gestión de riesgos no sirve para nada.
Hay 2 personas que anduvieron arriba de una moto, 3 mejor dicho, de los cuales una murió en forma instantánea en un accidente totalmente estúpido. Una era un alto funcionario de Telefe, 2 vecinos. Otro era un dueño de una importante empresa de estas de fiambre. Y el tercero era un tipo que vivía sin trabajar. El que murió era el que vivía sin trabajar. O sea que se perdió lo mejor posible. A los pocos meses, o al mes, o a los 2 meses, veo al dueño de la importante empresa de fiambres saliendo en la misma moto que había muerto su amigo al lado, a pasear el fin de semana, sin casco. Yo cuando la región del Maule se cayó en pedazos pasé a los 10 días. Donde mi señora decía, che, mirá, la autopista está más baja. Y como ella tiene miedo, le dije, no será nada de tu visión. Y pasamos. Ellos tienen realidades muy diferentes a nosotros en cuanto a pueblo y este pueblo. El pueblo chileno es un pueblo que, si bien vive bajo un riesgo, su sociedad no los incorpora a todos y no los toma a todos. Mi sociedad es igual, Digo, el argentino tiene un problema de docencia, de cultura, de educación. Yo lo vivo en 100 metros de mi cuadra, nada más. Entonces, lo que están haciendo hoy las compañías de seguro es administrar el riesgo que ya tienen. Entonces le agregan algo más a lo que tienen. Yo tengo una pelea hace años, donde les digo, vamos a hacer los riesgos climáticos, vamos a asegurar las casas, nadie asegura casas. Muchas veces porque nosotros no nos hacemos la debida docencia, o porque, lo que a mí me ha ocurrido, no encuentro docentes que se ocupen dentro de la compañía de seguros. O sea, son hombres de escritorio que trabajan, como vos decís, armando un 2 más 2, me tiene que dar 4 para 5, y no salen a la calle. No conocen la realidad del mercado. O sea, la realidad que sabemos nosotros, zonalmente, que es algo que yo vengo peleando también, no puedo tarifar en una compañía de seguro un riesgo para todo el mundo. Resulta que el hombre trabaja de un escritorio, vive en Barrio Norte, y yo vivo en Calamuchita. Voy a exagerar, ¿sí? Eso no tiene una visión de lo que le está pasando a alguien. Y no nos escuchan. Yo le pido la RC para consulta al molinero y no me la puede dar. Estamos de acuerdo. Entonces yo digo, lo que debemos hacer en nuestra pelea diaria es docencia personal, con los clientes o los futuros clientes. Pero nos tienen que venir de arriba también la docencia. Tenemos que empezar, alguien lo habló con la superintendencia vez pasada en la zona oeste, y alguien lo habló dentro de APAS también, de buscar de que los que nos atienden en los riesgos realmente sea gente que entienda lo que está pasando. Estos cambios paradigmáticos, mi hijo tenía 8 años, hoy tiene casi 30 años, y yo le estaba mostrando la zona de Entre Ríos, y le dije, fíjate lo que está pasando hoy acá. Estaba cambiando el clima, yo soy pescador, no tiene nada que ver, pero se veía venir lo que hoy está acá, el dorado en las puertas de Buenos Aires. Y no es decimos, hoy tenemos el dorado acá, no, cambió el clima. A ver si nos entendemos. Cuando salen los hombres del campo y decían, sale la araña, guarda muchachos que viene la tormenta mañana. Y vos veías el sol y decías, está loco el viejo este. ¿Sí? Bueno, hoy yo lo que pido a todos es que hagamos un esfuerzo para que nuestros interlocutores, los que fabrican, los que nos tienen que escuchar para hacer las tarifas, para ocuparse del riesgo verdadero, sepan, no saben nada. Yo le propuse hacer a un gerente un seguro de incendio para 680.000 frentistas. Me dijo, vamos a verlo. Hace 8 años. No lo vieron más. Los asusté. Yo dije, es un riesgo sano. 680.000 frentistas, ¿estoy loco? ¿A quién no le gustaría vender 680.000 casas? No saben manejar. Miran 2 más 2, a ver cuánto podemos sumar lo que tenemos, cuánto me trae, pero trae las 680.000 todas juntas, pero haceme el producto, dame la oportunidad. Yo vendía seguro de televisor color cuando venían los televisor color acá a la Argentina, y me decían que estaba loco. Encontré una empresa loca que hoy no está más. Pero digo, no es muy loco, ¿no?, que nos pongamos las pilas en realmente ver qué necesidad tenemos. Voy a hablarle a ese y me dice, no, pero nosotros vendemos autos. Pero autos no quieren. Yo tengo el 80% de autos. ¿Cómo rompo eso? Sabés que lo que vos estás diciendo es que falta un programa de desarrollo integral para el mercado de seguros. Y esto
no vamos a inventar la pólvora. En Europa, ustedes entren en internet y busquen, y va a ver que hay un programa de desarrollo para cada tipo de oposición que cubre esa persona. Necesita una capacidad determinada. Hay 4 o 5 niveles, donde están incluidos los productores de seguros de vida, de patrimoniales. Los de vida tienen 2 niveles. El nivel de la matrícula tradicional y lo que se llama el planificador financiero, que dura 3 años la capacitación. Para el resto de los niveles va variando. Hay una matriz muy interesante, o sea, una matriz bastante grande con 4 niveles y después varias columnas. Y el que ocupa un determinado cargo no está ahí porque es amigo o es bueno. Será amigo y es buena persona, pero reúne las capacidades que necesita el perfil de ese puesto. Y esto quizás está bueno discutirlo dentro del ámbito del plan. O sea, creo que es difícil pensar en disminuir, en hacer algo para disminuir esa inseguridad climática con las pocas herramientas que tenemos, que reconocemos los productores que no la hemos difundido lo suficiente, porque están y no están suficientemente difundidas, pero faltan más. Sabemos que no es fácil, pero encima es cierto que faltan, no todo el mercado es así, pero que faltan interlocutores. Y quizás se está trabajando en planes, por lo que escuché, para los empleados, por ejemplo, de compañías de seguros que manejan siniestros, darle una mínima cantidad de horas de capacitación por año. Hay que empezar a hacer algo porque no se pueden ocupar puestos con empíricos absolutos y que se formen dentro de la compañía de seguros cuando ya no hay más formadores dentro de la compañía de seguros. No está más el viejo jefe que lo sentaba al lado y le enseñaba. Entonces son todos unas mangas de empíricos, no mangas despectivamente, sino un conjunto de empíricos que se van formando como pueden. Entonces creo que en esa línea, en planes, quizás se pueda profundizar en el grupo de trabajo, de decir, empecemos a reunir requisitos como los tenemos nosotros de capacitación horaria, que ya se está hablando, para empleados de siniestro, para empezar a darle un poquito más de profesionalismo y quizás copiemos en algún momento, o mejoremos o adaptemos ese modelo europeo de capacitación, donde llega hasta niveles de bachelor, que llaman ellos, licenciatura o posgrado, porque hay puestos que necesitan determinadas capacidades. De hecho, que en cualquier negocio, cualquier industria farmacéutica o automotriz, para determinados puestos sí o sí piden tal y tal y tal y tal y tal capacidad, sino que se puede hacer.